Bien, buenas tardes con todos, con todas. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria les da la bienvenida y el agradecimiento por asistir a este evento que vamos a realizar hoy día. La finalidad del evento es la socialización de la implementación de obras en el marco del proyecto de inversión, mejoramiento de los servicios de inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario y piensos en el Perú. Es un proyecto que está gestionando el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en el cual se piensa implementar algunas obras y la finalidad de este evento es recoger las impresiones de todos ustedes y poder resolver algunas dudas que pudieran tener con respecto a los temas sociales y ambientales, con respecto a la implementación de obras consideradas dentro del proyecto. El programa que se piensa realizar hoy día es la presentación del proyecto a cargo del ingeniero José Carrasco Valiente, director general de la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria e Insumos Agrarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Desarrollar el tema de impacto ambiental y social por el ingeniero Marco Tinoco e ingeniera Stephanie Valle del Banco Interamericano de Desarrollo. Y finalmente hacer una ronda de preguntas sobre sus comentarios o dudas que pudieran tener con respecto a la exposición que se haga ahora. Sin más que decir, yo le cedo la palabra al ingeniero José Carrasco, que hará la presentación del proyecto de inocuidad. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Por favor, me confirman si es que me escuchan de manera clara, de manera fuerte. ¿Sí? Se escucha claro. Gracias. Bueno, nos conocemos con algunos de ustedes. Igual voy a presentarme de una manera rápida. Yo soy Josué Carrasco Valiente, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Estoy como director general de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la SENASA. En esta oportunidad voy a hacer una presentación para primero entrar en contexto sobre el trabajo que SENASA viene realizando en el marco de sus competencias, dados a través de una ley y un reglamento, para entender un poco más acerca de esta nueva operación que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo para seguir trabajando en la mejora de las condiciones sanitarias que permitan, en este caso, garantizar la inocuidad de los alimentos. Bien, de manera general, entendemos como inocuidad de los alimentos como la garantía, en este caso, tiene un alimento respecto al, digamos, que al ser consumido no va a representar, digamos, un riesgo a la salud de las personas. Para ello, hay que entender que el alimento, cualquier alimento en general, tiene un riesgo asociado, en este caso, desde el punto de vista de la inocuidad, a través de contaminantes. Estos contaminantes están establecidos mediante normas alimentarias, mediante estándares, que pueden ser límites máximos de residuos o contaminantes microbiológicos, que en este caso las autoridades verifican a efectos de implementar programas de mitigación de riesgo con los actores involucrados en la cadena, que son los responsables en este caso de garantizar la inocuidad de los alimentos. Para ello, estos actores deben implementar prácticas de inocuidad, buenas prácticas de producción o buenas prácticas de higiene, según corresponda la etapa en la cadena en la cual se encuentra. En el Perú, la inocuidad está regulada a través de una ley aprobada mediante un decreto legislativo, que es el decreto número 1062, establece según el tipo de alimento y su nivel de procesamiento, que la vigilancia y control de estos alimentos está dentro de 3 sectores.
el sector agricultura, el sector salud y el sector producción a través de autoridades nacionales competentes de vigilar y controlar la inocuidad en ciertas etapas de la cadena alimentaria. En el caso nuestro, como Oscar, SENASA, tu presentación no está corriendo. No, no importa. perdón, creo que la presentación Deja de se quedó compartir. detenida. Deja de Voy a compartir dejar de compartir. y de nuevo. Ujú. Voy a volver a compartir. Ahora sí. Bien, les decía que, bueno, la inocuidad en el Perú tiene una base legal a través de una ley. Establece que son 3 las autoridades nacionales competentes encargadas de vigilar y controlar la inocuidad de estos alimentos, según sea el tipo de alimento. En el caso del SENASA, la vigilancia y control va hacia los alimentos agropecuarios primarios, incluyendo piensos, bueno, alimentos en este caso no transformados. Cuando se transforman o se procesan de manera industrial, la competencia recae en el sector salud a través de etiqueta, y si el alimento es de origen acuícola o pesquero, es Sanipes del sector producción el encargado de vigilar y controlar la inocuidad en estos alimentos. Pero en el caso específico nuestro, como Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA tiene un rol establecido a través de esta ley y también de un reglamento sectorial, reglamento de inocuidad agroalimentaria. Nuestro rol se enmarca principalmente en vigilar y controlar la inocuidad en las 2 primeras etapas de la cadena agroalimentaria, como es producción primaria, como es el procesamiento primario. Las etapas que continúan en la cadena, como es el transporte y comercio, están dadas a través de este reglamento de la ley en las municipalidades o gobiernos locales que deben hacer vigilancia y control. Para ello, el SENASA, en el marco de esta función, ejecuta cada año un plan de monitoreo de contaminantes. El objetivo de esta herramienta, de este plan, es identificar alimentos contaminados con residuos químicos, microbiológicos y parásitos. Para ello, la gráfica muestra cómo es que este trabajo se viene ejecutando desde el 2011 de manera ininterrumpida cada año, y incluye en este caso la toma y envío de muestras de alimentos primarios en lugares, por ejemplo, a nivel de producción en campo, de producción primaria, como en campos, establos, en el procesamiento primario también en establecimientos o plantas de procesamiento de alimentos, incluyendo piensos, en mataderos y también en puntos de ingreso de estos alimentos que vienen importados. Además, también monitoreamos alimentos en mercados y supermercados, ¿okay? Y esta información que genera el plan de monitoreo es compartida con las municipalidades para que en el marco de su función implementen las medidas que correspondan de acuerdo a lo que dispone el reglamento de la ley de cuidado de los alimentos. Nuestro plan de monitoreo, que venimos ejecutando desde 2011, tiene un diseño estadístico representativo, se ejecuta a nivel nacional, es en alimentos agropecuarios primarios de origen vegetal, de origen animal, alimentos para animales que son parte de la cadena agroalimentaria. Además, también monitoreamos agua utilizada en el procesamiento primario. Vemos en el cuadro que son 9.250 muestras analizadas, ¿okay?, a través de un laboratorio del SENASA, laboratorio oficial de referencia, que cuentan con acreditación, ¿okay?, y que en este caso corresponde también que el monitoreo esté basado en factores de riesgo, lo vemos ahí en el slide, y que haya sido, digamos, como parte del trabajo que hemos venido desarrollando a través de consultores contratados en el marco de proyectos de inversión con el Banco BID a lo largo del tiempo. En esta gráfica vemos los resultados del monitoreo de contaminantes que SENASA ejecuta a través de estos planes desde el año 2011 al 2022. En el 2011 vemos como línea de base o línea de
punto de partida que del total de muestras analizadas, el 39.5% de estos alimentos analizados resultaron ser no conformes a los estándares sanitarios de inocuidad. ¿Okay? Básicamente no cumplían con los límites máximos de residuos o contaminantes microbiológicos en general. Los resultados que muestra el último plan de monitoreo del año pasado nos muestra que hay un valor, que este porcentaje de muestras analizadas, el total, son no conformes en un orden del 12.18%. En efecto, vemos que hay una reducción de este porcentaje de muestras no conformes. Sin embargo, existe todavía un porcentaje de alimentos contaminados, que está en el orden del 12%, que requieren en este caso seguir un trabajo mediante un plan para trabajar de manera articulada con los actores de la cadena como principales responsables de implementar prácticas de inocuidad para garantizar justamente la inocuidad de los alimentos. Se requiere además también un trabajo articulado con los gobiernos locales para que se implementen acciones y medidas sanitarias en esos puntos de la cadena, porque hay que tener en cuenta que en inocuidad alimentaria, este trabajo dirigido a reducir contaminantes en las dos primeras etapas de la cadena nunca tiene un riesgo cero. ¿Okay? Se busca reducir la brecha. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea y otros países están en el orden del 5%, el Perú está en un 12%. Eso quiere decir que tenemos todavía una brecha del 7% a seguir trabajando en los próximos años a fin de poder llegar a estos niveles. Y estos resultados también son comparados con una encuesta que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de la Encuesta Nacional Agropecuaria, donde vemos que los valores de medición entre los años 19 y 22, el porcentaje de productores agropecuarios que implementan estas prácticas de inocuidad para garantizar la inocuidad de los alimentos, se ha incrementado del 2019 de un 23% a un 30.5%. Todavía existe un porcentaje importante de agricultores que no aplican las prácticas de inocuidad, que justamente por esta falta de prácticas de inocuidad es que ocurre este porcentaje de muestras no conformes que a lo largo de la cadena, cuando llegan finalmente al consumidor, pondrían en riesgo la salud de los consumidores. Hay también una medición interna que SENASA realiza a nivel de consumidores para medir la percepción y la sensibilización de estos actores con respecto a la exigencia y con respecto a la adquisición de alimentos. ¿Okay? Midiendo entre los años 2016 a 2022, vemos que hay un incremento, es decir, cada vez más hay un interés creciente por parte de los consumidores de exigir y adquirir alimentos, en este caso, inocuos, alimentos que no representen riesgo para la salud de ellos y de sus familias. Con todo este trabajo que se viene haciendo a lo largo del tiempo, que es parte de un proceso que busca, como vuelvo a repetir, llegar a un porcentaje del 5% de muestras no conformes, se muestra pues que ha habido un avance. Sin embargo, este avance también se ve reflejado justamente en un impacto respecto a la no conformidad, un impacto a la salud pública relacionado a estas enfermedades que se transmiten por el consumo de alimentos contaminados. Tenemos datos, en este caso de INEI, 4 personas de cada 100 han sufrido por lo menos una enfermedad transmitida por el consumo de un alimento contaminado por año, y este costo de atención para este tipo de enfermedades en el país aproximadamente por año asciende a más de 44 millones de soles. ¿Qué es lo que se tiene en este caso previsto? Se tiene previsto un plan de mejora para seguir trabajando de manera articulada con los actores de la cadena, productores, procesadores y en este caso también autoridades competentes en las etapas de la cadena del transporte y comercio, a fin de ir disminuyendo cada vez más los niveles de contaminación.
Para ello, se ha programado la ampliación de la cobertura para los análisis de alimentos primarios mediante la construcción de 2 modernos laboratorios en Piura y Arequipa. Actualmente en el Perú tenemos como laboratorio de referencia el laboratorio oficial que está aquí en La Molina. Todos los alimentos que son tomados en el campo o en los diferentes puntos de la cadena a nivel nacional llevan al laboratorio de acá de La Molina, y la idea es descentralizar estos servicios con 2 laboratorios construidos, uno al norte y otro al sur. Por otro lado, también se tiene previsto implementar acciones de lucha contra la resistencia a los antibióticos mediante la construcción de un moderno laboratorio especializado en Lima, que en este caso sería, tendremos el primero en la región de este tipo. Es un laboratorio de resistencia a los antimicrobianos por RAM. Otros países, en otros continentes ya lo tienen, y en este caso el Perú sería el primero en tener. El tercero, el retiro de plaguicidas prohibidos que afectan la salud y el ambiente mediante la construcción de un centro oficial para eliminar envases de estos productos. En este caso, este centro oficial sería construido en Piura. Sabemos que el SENASA adopta medidas sanitarias cuando prohíbe un plaguicida. Esta decisión está respaldada en los informes que emiten autoridades de apoyo en salud y ambiente. Sin embargo, existe pues el contrabando o el comercio ilegal de estos plaguicidas que no están permitidos, y como parte de las acciones de fiscalización son, en este caso, comisados, y se le debe dar una disposición final. Para ello se ha previsto justamente la construcción de este centro de acopio para la disposición o eliminación de estos plaguicidas. Además, también la implementación del control de alimentos en los principales mercados del país mediante pruebas rápidas. Son equipos que hoy se están utilizando en otras partes del mundo. Son equipos que permiten un resultado rápido para poder, en este caso, tomar una acción mucho más oportuna, en este caso, por parte de estos mercados que deben ser o deben trabajar de la mano con las municipalidades. Como quinto punto, mejoramiento de la atención de los servicios de inocuidad mediante la construcción de una moderna oficina operativa que integrará las áreas técnicas que tienen que ver con el registro y control de los insumos agrarios, llámense plaguicidas, medicamentos de uso veterinario, fertilizantes, semillas, el área técnica encargada de fiscalizar la producción orgánica, y desde luego también el área encargada de la vigilancia y control de la inocuidad agroalimentaria. Esta moderna oficina se ha previsto construir aquí en la sede de La Molina. Y finalmente, y no menos importante, también está la ampliación de la cobertura del control sanitario de estos alimentos a nivel de campo, mediante la formación y certificación de agricultores mediante escuelas de campo, para que apliquen prácticas de inocuidad que garanticen la inocuidad de estos alimentos a nivel de la etapa de la producción primaria. Entonces, esta es la información que tengo para mostrar, una información resumida que ha mostrado el trabajo y los resultados que el SENASA ha obtenido en estos años, y que busca, digamos, seguir trabajando a través de una nueva operación para que esta brecha se reduzca cada vez más, llegando a un nivel esperado de un 5%, y poder articular e integrar el trabajo no solamente con productores y procesadores, sino también, en este caso, también con las municipalidades encargadas de vigilar y controlar la inocuidad en las etapas del transporte y comercio de alimentos. Gracias. Muy bueno. Gracias, José. A los asistentes a la sala del evento se les recuerda, por favor, que en la sección de mensajes de la sala se está presentando una lista de asistencia. Se les agradecerá que se puedan registrar en ella. Y nuevamente agradecerles su asistencia. Seguidamente se va a exponer el tema impacto ambiental y social de la implementación de las obras previstas en el proyecto de inversión mejoramiento de los servicios de inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario y piensos en el Perú, que estará a cargo del ingeniero Marco Tinoco e ingeniera Stephanie Iván.
Adelante, Marco. Hola, muy buenas tardes. Quisiera saber, por favor, si se me escucha. Sí, sí se le escucha. Buenas tardes. Ok, muchas gracias. Un momentito, por favor, para arreglar el tema de la... Buenas tardes. ¿Pueden confirmar si están visualizando la presentación? Sí se ve. Ok, muchas gracias. Ahora me confirman, por favor, ¿me escucha? Ahora me confirman, por favor, si es que se escucha. Ok, muchas gracias y mil disculpas nuevamente por los inconvenientes. Parece que han habido ahí algunas cuestiones técnicas que no hemos podido manejar, pero ya estamos nuevamente encaminados. Mi nombre es Marco Antonio Tinoco y yo soy el consultor junto con Stephanie Valle y bajo la dirección de Julio Rojas hemos estado viendo la evaluación ambiental y social estratégica y con eso el plan estratégico de gestión ambiental y social o PEGAS de este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es poder organizar y poder conocer cada una de las cuestiones que tienen que ver con la gestión ambiental del proyecto, en cuanto a la identificación de los potenciales o posibles impactos ambientales, como con las medidas de minimización, de prevención, control que se puedan dar en cuanto, o sobre todo atendiendo a a la jerarquía de mitigación.
Tienes acá y controlas. Entonces, vamos a ver un poco Vamos a hablar primero acerca de las consideraciones que debemos tener para esta presentación. Vamos a hablar acerca del marco de políticas ambientales y sociales, principalmente, y vamos a hablar también de la evaluación ambiental y social estratégica, así como los principales impactos que se han identificado, y con eso, cómo todo esto ha decantado en el plan estratégico de gestión ambiental y social, así como las medidas de prevención y mitigación. Antes de eso, es necesario hacer una pequeña introducción acerca de las normas de desempeño ambiental y social que son relevantes para el proyecto. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene 10 de estas normas comprendidos dentro del marco de políticas ambientales y sociales. Entonces, este marco de políticas ambientales y sociales no es otra cosa que un conjunto de lineamientos ordenados bajo normas de desempeño ambiental y social que pueden, en la mayoría de casos, resultar relevantes para determinados proyectos dependiendo de su naturaleza o características, ¿no? Dentro de estos hay algunas normas de desempeño ambiental que son mandatorias para todo proyecto. Por ejemplo, la evaluación, la número 1, que es la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. La número 9, que tiene que ver con igualdad de género. Y la número 10, que tiene que ver con participación de las partes interesadas y divulgación de la información, ¿no? Pero además, para este proyecto, como lo mencionaba también el director general anteriormente, se van a hacer obras, entonces hay que tener mucha consideración respecto a las condiciones sobre trabajo y condiciones laborales, ¿no? Es decir, salud, seguridad en el trabajo, pero también las condiciones laborales que requieren toda la parte de generación de los proyectos y sobre todo la atención durante la gestión de las obras en sí. Y la eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación está orientada a la prevención, el control, el manejo y la gestión de los posibles o potenciales condiciones de contaminación. Lo mismo con la salud y seguridad de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Así sean obras pequeñas, se debe tomar en cuenta que no vaya a ocurrir algún accidente de tránsito o que incluso la ocupación temporal de las vías se lleve a cabo de la mejor manera. Y en cuanto a la igualdad de género, como sabemos, ya es una condición que tiene que tomarse en cuenta siempre, sobre todo en los entornos de trabajo, cuando existen pues personal de trabajo en obra y cuando existe también gran cantidad de personas y de por sí durante todas las fases del proyecto que tengan que ver con el desarrollo de este, no sea que se lleven a cabo obras o sea como parte de la operación y mantenimiento del proyecto. Y por último, la participación de las partes interesadas y divulgación de la información es una parte importante o es una norma de desempeño ambiental y social importante porque dentro de esta se desarrolla además el mecanismo de atención de quejas y reclamos de la población. Así como en cuanto a al trabajo y condiciones laborales, tenemos un mecanismo de atención de quejas y reclamos por parte de los trabajadores para poder preservar las condiciones laborales, las condiciones de salud y seguridad. También tenemos una participación de las partes interesadas y divulgación de la información, y dentro de esta, el mecanismo de atención de quejas y reclamos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los lineamientos que tengan que ver con el desarrollo del proyecto, los lineamientos que tengan que ver con cada una de las actividades del proyecto, tienen que asegurarse, cumplir todas las normas de desempeño ambiental y social que hayan resultado relevantes. En este caso son las normas de desempeño ambiental 1, 2, 3, 4, 9, 10, ¿no? Y para eso, obviamente, hay una serie de compromisos que se asumen, ¿no? Es decir, tienen que ver, como decíamos, el compromiso de la participación de partes interesadas y divulgación de la información, que detona o que aterriza también en un mecanismo de atención de quejas y reclamos. Del mismo modo, las normas de desempeño ambiental y social 10 están enfocadas a que
se van a emprender procesos de consultas significativas como la que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no? La idea en este momento es socializar el proyecto, como ya se hizo, pero también presentar las condiciones ambientales y sociales del proyecto en cuanto a su evaluación, pero también en la planificación de las acciones ambientales y sociales que estén orientadas a prevenir, a mitigar o a atender en sí las medidas de gestión y manejo ambiental y las condiciones que se puedan generar durante el proyecto, ¿no? Y para eso es necesario mantener un registro documentado de la participación de las partes interesadas, de modo que se pueda atender no solamente durante la etapa de planificación como ahora, sino durante la etapa de gestión de los proyectos en sí y durante la etapa de ejecución de los proyectos y principalmente de la ejecución de las obras, ¿no? Así como en la etapa de como en la etapa de construcción. Este proceso de participación ciudadana tiene que tener siempre un enfoque de género que permita de una manera la atención a las necesidades de todos los géneros, pero que a su vez evite condiciones de acoso, condiciones de bullying, condiciones negativas para los trabajadores, cualquiera sea su posición, condición, no solamente de género, sino también de providencia, es decir, de dónde proviene, si es que es de alguna comunidad, si es que es de alguna comunidad campesina, de alguna comunidad nativa, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso se ha llevado a cabo la evaluación ambiental y social estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque como vimos, hay una serie de obras, una serie de proyectos de infraestructura involucrados, y esta evaluación ambiental y social estratégica abarca a todos ellos, ¿no? Ya posteriormente cada una tendrá seguramente una evaluación ambiental propia, y con eso se desarrollará un plan de gestión ambiental y social específico a cada una de las actividades. Ya lo habían mencionado, pero estas son pues estas son las obras que se tienen planificadas dentro de este proyecto y, como habíamos comentado también, se tiene pues el laboratorio para el análisis de contaminantes químicos, la Dirección de Insumos Agrarios aquí en Lima, el laboratorio de resistencia antimicrobiana y el laboratorio para el análisis de contaminantes químicos y microbiológicos, la sede de vigilancia de SENASA en BRAE y la sede de vigilancia en Apurímac, ¿no? Ahora, respecto a las ubicaciones de cada una de estas, como ven, este proyecto está distribuido a lo largo del Perú. Entonces, no solamente resulta importante, sino a su vez incluyente y con un alcance necesario para lo que se tiene planificado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que al tener distintas locaciones de los proyectos, vamos a tener diversas condiciones en cada una de las sedes, ¿no? Algunas de ellas con un peligro medio por lluvias intensas, otras también con un peligro medio debido al vulcanismo, y otras con algún nivel medio por el tema de sismos en La Molina, que como sabemos todo el distrito de La Molina tiene ciertas condiciones, pero que todas estas condiciones que pueden aparentar tener un nivel medio, ¿no? A su vez pueden ser manejadas con medidas adecuadas durante el proceso de construcción o durante sobre todo la elaboración de los expedientes técnicos o lo que llamamos los documentos de licitación, ¿no? Las demás obras presentan un nivel bajo, como los centros de acopio y disposición final de plaguicidas, el laboratorio para análisis de contaminantes químicos y microbiológicos, etcétera, ¿no? Solamente hay una que tiene un peligro un poco elevado respecto a movimientos en masa, pero ya durante la elaboración del proyecto de obra y expediente técnico se asumen determinadas medidas para que estos puedan ser no solamente mitigados, sino previamente prevenidos, especialmente, ¿no? Hay que trabajar con un enfoque de prevención. La identificación temprana de estos aspectos lo que ha mostrado son algunos posibles impactos, pero también frente a esto, dentro del plan de gestión ambiental y social, se han
planteado algunas medidas de mitigación y de prevención, como decía, ¿no? Por ejemplo, para la generación de polvo, se plantea el humedecimiento superficial del suelo para generar menos polvo y también que haya una selección previa de los espacios o zonas que se van a excavar para la obtención de este material, el que se cantera, es decir, de dónde se va a seleccionar el material y que se ubiquen correctamente aquellos espacios donde se van a realizar excavaciones, ¿no? En cuanto al ruido ambiental por operación de equipos y maquinarias, ahí lo que se puede hacer es minimizar el ruido mediante un mantenimiento oportuno de los equipos que se van a realizar, pero también mediante la gestión de las horas de trabajo, ¿no? A veces hay obras que empiezan a las 5:30 de la mañana, por ejemplo, y a veces en zonas urbanas es inoportuno, ¿no? Porque las personas están todavía descansando o durmiendo, y pues eso genera una intranquilidad. Entonces, esa gestión de las horas de trabajo, lo mismo, por ejemplo, cuando se trabajan en zonas de elevado tránsito, ¿no? Esos trabajos, no solo por el ruido, sino por la interferencia del tránsito vehicular y peatonal, también generan una interrupción. Por eso es que hay que gestionar no solamente el mantenimiento oportuno de los equipos que se van a utilizar, sino también las horas de trabajo. Y así por el estilo, ¿no? Tenemos algún aumento temporal de riesgo por accidentes en el entorno de la obra, y para eso hay que tener medidas de salud y seguridad, no solo de los trabajadores, sino también de la comunidad. Y así podemos hablar de un conjunto de medidas que se han tomado en cada uno de los aspectos. Y dentro de ellos tenemos el programa de manejo ambiental de seguridad y salud ocupacional en la fase de construcción. ¿Qué es lo que contiene o qué es lo que debe desarrollarse? Es el plan de gestión y aprovechamiento y transporte de materiales de construcción, el plan de gestión del tránsito durante la construcción, el protocolo de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos, y el plan de manejo o el plan de minimización de residuos peligrosos y no peligrosos durante la fase de construcción. Todos estos planes además responden no solamente a las normas de desempeño ambiental y social, sino a normativa dentro de nuestro país. Otro de los planes que tenemos dentro del plan de gestión ambiental y social estratégico es el plan de gestión para el aprovechamiento y transporte de materiales de construcción, que, como lo mencionaba, depende de dónde vamos a seleccionar los materiales de construcción, por dónde se va a trasladar y en qué condiciones, de modo que no altere el orden y que no interrumpa las actividades de la comunidad. Lo mismo con el plan de gestión de tránsito durante la construcción, esto por el tema de desvíos, la identificación de zonas y por dónde se puede manejar de mejor manera todos los aspectos que tengan que ver con la transitabilidad. Lo mismo con el protocolo de hallazgos fortuitos. De esto ha salido una norma, el decreto supremo 011 del año pasado ya especifica, y de hecho es bastante detallado en cuanto a los requerimientos que se tienen para cada una de las obras, ¿no? En cuanto a los residuos peligrosos y no peligrosos, estos se van a generar no solamente durante la etapa de construcción, sino también durante la operación y mantenimiento, ¿no? Ahí se plantea una serie de instrumentos que van a poder atender esas demandas y sobre todo prevenir los posibles impactos que puedan haber, ¿no? Y ya en la etapa de operación vamos a hablar del plan de prevención y control de la manipulación de insumos químicos, que se va a dar principalmente en laboratorios, del programa de manejo de residuos peligrosos, del programa de manejo de efluentes y de la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos. No voy a hablar de todos aquí porque entiendo que el tiempo es limitado, pero vamos a hablar por lo menos de algunos de ellos, ¿no? Como el plan de manejo de efluentes, que está orientado a identificar de manera previa qué efluentes se van a generar y dónde, en qué etapa de los procesos es que se pueden minimizar sobre todo esa cantidad de efluentes y esa posible carga de contaminantes, y determinar los métodos de trabajo para minimizar justamente esa carga de efluentes. Y tenemos siempre en todo proyecto los planes transversales, ¿no? Los planes transversales se llevan a cabo tanto en la etapa de planificación, de construcción, de operación y mantenimiento, incluso en la etapa de cierre, ¿no? Como el plan de gestión laboral, que está orientado a respetar la integridad de los trabajadores, y justamente ahí se cuenta con un mecanismo de atención de quejas y reclamos también en la parte laboral, para poder tener un registro, monitoreo, atención y control de las demandas de los trabajadores que puedan existir, ¿no? El plan de gestión de seguridad y salud de la comunidad siempre tiene que ser permanente, porque permite además evaluar riesgos e impactos a la salud de las personas que puedan darse, que pueden ser mínimos, o sea, no se va a tener una operación. A ver,
para analizar contaminantes que sean nocivos inmediatamente o con una gran carga, sino que simplemente se deben implementar algunas medidas que permitan evaluar estos riesgos para que no haya intranquilidad en la comunidad. Y, por supuesto, tener el código de conducta, que es mandatorio en todos los proyectos que se llevan a cabo, en todas las operaciones que lleva a cabo el BID, para orientarse a que tanto los trabajadores como los contratistas y subcontratistas incluso tengan un adecuado comportamiento relacionado a las condiciones de trabajo, pero también en cuanto a género, en cuanto a inclusión, en cuanto a evitar la discriminación de cualquier tipo. Y el programa de capacitación socioambiental de los trabajadores, que está orientado a asegurar la participación de protocolos para tener procedimientos estandarizados que garanticen una mejora del desempeño, ¿no? Lo mismo con los lineamientos para la inclusión de grupos LGTBIQ+, el plan de contingencias, el plan de gestión de riesgo de desastre, ¿no? En especial en aquellas zonas como La Molina, por ejemplo, que puede tener algún nivel de riesgo debido a la sismicidad, y el plan de cierre, que como decía, está enfocado a prevenir la contaminación ya cuando ocurran desmantelamientos, cuando culmine la vida útil de los proyectos. Entonces, sin más que esto, quedo con todo gusto a las preguntas que puedan haber. Hay una lista de asistencia que se ha compartido y se sigue compartiendo. Les pedimos por favor que se registren en ella. Vamos a tener todavía un par de días para poder, dentro de la página web y dentro de los formularios, tener todavía las apreciaciones de ustedes, buenas, malas o necesidades de que se atienda algo que ustedes hayan visto que no ha quedado claro o que no ha sido cubierto en la totalidad. Como ustedes saben, el tiempo es siempre limitado, pero dentro de la página web que también se ha compartido, están los documentos a partir de los cuales hemos elaborado esta presentación. Estos documentos, como les mencioné, son la evaluación ambiental y social estratégica, la EACE, y el plan estratégico de gestión ambiental y social, el PEGA, ¿no? Entonces, esos dos documentos se han colocado en la página web, pero a su vez hay un correo electrónico en donde pueden hacer llegar sus consultas que se les ha compartido hace un momento, ¿no? Que es socialización@senasa.gov.pe. En estos pequeños minutos que todavía vamos a seguir colocándolo dentro de la ventana del chat. No quiero interrumpir las celebraciones del Día del Padre, más bien quedo junto con el director general atentos a sus consultas, comentarios y dudas que puedan haber. Muchas gracias. Ok, gracias Marco, gracias Josué por su exposición. Lo que se ha presentado hoy día es la iniciativa de un nuevo proyecto que está formulando el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en el cual se consideran obras y para este efecto se están considerando todas las políticas del BID en responsabilidad social y ambiental para llevarlas de una buena manera en cada una de las regiones. Los departamentos donde se van a implementar las obras, como ya lo expuso el ingeniero Carrasco y el ingeniero Tinoco, es Piura, Lambayeque, Lima, El Brain, Apurímac y Arequipa. Si hubiera algún comentario, pregunta o intervención, por favor le agradeceremos que hagan uso del icono de la manito levantada del Zoom y los atendemos en este momento. Gracias. De igual manera, invitamos a los directores ejecutivos de cada región que está presente, que tal vez pudieran dar el comentario necesario para
ampliar sobre la obra que se piensa hacer en el departamento a su cargo, en la dirección a su cargo. Adelante, directores. Sí. ¿Alguna consulta o comentario, por favor, en este momento? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, les saluda. Sí, les saluda Gabriela Esquivel de Senasa Piura. Una consulta solo para aclarar, con respecto al laboratorio, en la presentación del ingeniero Josué estaba considerado Piura, pero luego en su presentación he visto que está Lambayeque. ¿Podría ahí corregir, no sé, o corroborar cuál es lo correcto con respecto al laboratorio? Gracias, Gabriela. A ver, con relación a la construcción del laboratorio, el laboratorio de análisis de contaminantes en alimentos está previsto en construirse uno en Olmos, Lambayeque, y otro al sur en Arequipa. En el caso de Piura, lo que se tiene previsto es la construcción de un centro de acopio para la gestión en la disposición final de los plaguicidas, en este caso prohibidos o fiscalizados por el SENASA. Gracias. Buenas tardes. Está sin micro. Un momentito, Miguel, va a hablar Marco, y luego te damos paso. Adelante, Marco. Sí, solo para complementar la respuesta del ingeniero José, esta infraestructura en Piura es muy, muy importante por las condiciones de elevada cantidad y sobre todo de tránsito irregular de plaguicidas, ¿no? Entonces, está en cubrir, existe grandemente en el norte del país. Era eso, gracias. Gracias, Miguel. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la exposición. Comentarles nomás que se compartió esta invitación con todas las empresas, digamos, ligadas al rubro y la academia, básicamente las universidades y los colegios profesionales, y también las municipalidades. Nosotros muy a gusto de recibir, digamos, esta noticia de la selección de un, entiendo, laboratorio completo de todo lo que es el servicio de análisis para determinar los contaminantes químicos, microbiológicos de los alimentos de competencia de SENASA. Dispuestos también a seguir apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance, o la información, o de repente las coordinaciones y gestiones que hay que hacer acá en la región para que se concrete esto. Y veo personas que están también conectadas. Me gustaría escucharles tanto de la academia como de otras empresas. Muchas gracias.
Waldo, activa tu micro. Tú estás. Ahora sí. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, es más que todo lo mío es un comentario. Para el caso de Arequipa se mira con mucha perspectiva. En realidad, pues la implementación que se haya considerado en Arequipa justamente para fortalecer la parte sur del país en este tema del monitoreo de los contaminantes en los alimentos, ¿no? Sabemos que en Arequipa la cantidad de cultivos es inmensa. Entonces esto va a fortalecer justamente el procesamiento en las plantas autorizadas. Va a haber disponibilidad lógicamente también para que se pueda intervenir en todos los ámbitos, ¿no? El de tema de salud, incluso también temas de fortalecimiento en la misma agricultura, para el comercio de los productos también internos, también para las exportaciones, etcétera. Básicamente es lo que quería mencionar, ¿no? O sea, se mira con bastante expectativa. En Arequipa también se ha invitado a varias empresas y entidades que están en este rubro y que de alguna forma también van a participar de manera activa, ¿no? Según lo que ha habido de conversaciones previas. Entonces, eso básicamente es el comentario por parte de Arequipa. Gracias, Waldo. Apurímac. Buenas tardes, licenciado. Adelante. Buenas tardes, Muchas Apurímac. gracias. Apurímac, buenas tardes. Sí, Adelante. acá en Apurímac la expectativa es grande acerca de este proyecto que se va a llevar a cabo, debido a que ya pues como ustedes conocen, anteriormente hemos perdido la ejecución de la obra por motivos X. Actualmente se viene trabajando para implementar todo esto. Ya la municipalidad también está imbuyéndose de todos estos temas, la academia también y algunos productores. Estamos a la espera de la documentación correspondiente para poder realizar los trabajos correspondientes en esta zona de Apurímac, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, de la Dirección Ejecutiva del BRAE. Nosotros recibimos este... Rommel, apagaste tu micrófono. Sí, nuevamente, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, a todo el equipo que viene trabajando esta infraestructura que va a ser en beneficio de todos, ¿no? Es importante, sobre todo en el BRAE, que es una zona especial, sobre todo de emergencia, este centro de operaciones de inocuidad agroalimentaria, ¿no? En la Dirección Ejecutiva BRAE, ¿no? Sobre todo el sueño esperado, ¿no? Del local propio. Para nosotros, y yo sé que todas las instituciones que están también participando de los 3 niveles de gobierno, lo vemos con bastante expectativa, ¿no? Para nosotros es importante tener este centro de operaciones y esperamos de que esto pronto se concrete. Gracias. Muchas gracias, Rommel. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Henry, adelante, te escuchamos. La ciudad tener una mayor capacidad analítica y ¿no? Y de una manera de permitir los posibles problemas. Henry, la señal está que se corta, Henry. Hola.
Tu señal no es clara, Henry. Le damos paso a Héctor Sánchez, que tiene la mano levantada, por favor. Adelante, Héctor. Sí, muy buenas tardes con todos. Bueno, primero a todos los integrantes de SENASA, felicitarlos por esta muy buena presentación, iniciativa y preocupación por la inocuidad. Pero quería hacer un aporte. Quien habla, soy presidente de Andagro, que es la Asociación Nacional de Agroquímicos del Perú, de distribuidores de agroquímicos del Perú, y a la vez gerente de una empresa aquí comercializadora de insumos agrícolas, que es Hortus. Y echaba de menos en la propuesta que se tiene ahí como plan para la eliminación de contaminantes, la cooperación justamente con la empresa privada respecto a no solamente apagar el incendio, sino verle el origen del incendio, que es el manejo y uso seguro de plaguicidas, la concientización en el tema de la lectura de etiquetas, y cómo podemos contribuir en ese aspecto conjuntamente con SENASA en ese punto, ¿no? Porque es muy bueno todo de la implementación de laboratorios, todo, pero eso ya es post. La idea es, antes de evitar que se origine ese incendio, y cómo empezar a trabajar esa parte, y cómo es que ustedes están considerando realmente este punto de concientización, de extensión, de trabajo conjuntamente con todas las entidades que están en este segmento, ¿no? Veo muy un tema, el punto 3 de retiro de plaguicidas, que no es un tema de discusión aquí, pero yo voy más allá de no apagar incendios, sino de evitar que el incendio se dé. ¿Qué han pensado en ese aspecto, o está en alguna otra normativa, algún otro proyecto? ¿Cómo podemos nosotros contribuir en ese aspecto, ingeniero Josué? Gracias, Héctor. Has tocado un tema importante. Recuerden, estos trabajos se hacen siempre con un enfoque preventivo, ¿no? Lo preventivo dicen que cura, ¿no? Y la idea es poder integrar cada vez más a los que estamos involucrados, desde, en este caso, estamos hablando de plaguicidas, todos los actores del sistema, incluyendo las autoridades, también, claro, desde luego los distribuidores, las empresas dueños de registro. Ahí comentarte de manera complementaria, Héctor, que a este trabajo se ha sumado SUNAT Aduana, el comercio ilegal de estos plaguicidas, que por cierto, el contrabando no es un delito que ve el SENASA, pero que finalmente daña de manera colateral a todos, porque termina afectando la inocuidad. Un trabajo que tiene que verse desde esta perspectiva, ¿no? Integrada, articulada, con un enfoque sistémico. Entonces, desde luego, ustedes, como asociación, al igual que los gremios que representan a las empresas que han registrado los plaguicidas, estamos en este tipo de acciones, ¿no? O sea, se ha considerado no solo por el proyecto, sino porque ya existe de por sí un marco que en este caso establece cuáles son los roles y funciones que debemos realizar, ¿no? Ha faltado ahí a veces en el camino un poco más, digamos, de articulación, pero bueno, estamos en el proceso de seguir mejorando y construyendo, en este caso, un sistema que finalmente beneficia a todos. Así que no se sientan por ese lado, ¿no, Héctor? Fuera de este trabajo, son parte de... Muchas gracias, y a disposición, como digo, aquí en representación de la Asociación Nacional de Distribuidores de Agroquímicos, para poder estar llanos a tener esas mesas de trabajo, conversar, ver y ver realmente este tema que es de mucha importancia aquí para el consumidor de todos nosotros los peruanos, ¿no? Así que dispuestos ahí a colaborar en ese aspecto también con ese programa que tienen. Disculpen, no he escuchado mencionar los protocolos de las asociaciones de los términos de trabajo de los postregistros.
Gustavo, buenas tardes, Gustavo. Gracias por tu comentario, pero no se te escuchó completo. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, hablaba de que dentro del reglamento de registro de plaguicidas existe todo un protocolo para post-registro, o sea, para hacer trámites post-registro, por ejemplo, dar charlas sobre el manejo de plaguicidas, el manejo y disposición final de los envases de plaguicidas, y todo es un trabajo que se va haciendo poco a poco, creciendo. Nosotros como Asociación Agriterra, en la cual yo soy miembro, estamos en ese proceso y estamos en comunicación constante con SENASA sobre este tipo de temas. O sea, sí existe un trabajo, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, con el centro de acopio de envases vacíos de plaguicidas en Chulucanas, es una ganancia para la zona y también para todas las empresas que comercializamos, porque dentro del protocolo nosotros tenemos que ver con los envases vacíos de plaguicidas. Gracias, Gustavo. Sí, en efecto, hay regulación, hay disposiciones a través de estas normas que establecen que las empresas deben presentar y ejecutar programas post-registro, no solamente relacionados al manejo de los envases vacíos, a la disposición final de los plaguicidas vencidos o caducos, sino también a la capacitación y asistencia técnica a todos los actores del sistema, comerciantes, agricultores, etcétera, a fin de poder sensibilizar justamente en estas buenas prácticas para mitigar riesgos relacionados justamente a la inocuidad de los alimentos que todos consumimos. Se está trabajando en ello, entiendo, pero sí, claro, este es un tema de proceso de mejora continua. Y la idea de este proyecto es contar con esta infraestructura que hoy por hoy no existe. Es una infraestructura que se va a dar en el marco incluso de las directrices que establece la FAO para este tipo de establecimientos especializados, no solamente para el manejo de estos plaguicidas fiscalizados, sino sobre todo para la disposición final. Ayer conversando justamente con SUNAT Aduanas, compartió información muy interesante acerca de las incautaciones que hace SUNAT a este tipo de productos que están de manera ilegal y que por cierto a veces están allí en sus almacenes por tiempo y no saben qué hacer, qué disposición final se le va a dar justamente a una sustancia química que termina siendo peligrosa al estar prohibida para su uso y para su comercialización. Entonces, esto es parte, digamos, lo que le decía hace un momento al representante Aldagro, Héctor, busca integrarlos para, digamos, sumar esfuerzos entre todos. Gracias, Josué. Si hubiera alguna participación más, por favor, y recordarles que el correo electrónico socialización@senasa.gov.pe estará vigente por una semana más para recoger sus comentarios, opiniones, consultas o preguntas que hubiera sobre el tema desarrollado hoy. Si no hubiera alguna intervención más, una vez agradecerles por su participación. Permítame una intervención, por favor. Hola, Jorge. Le habla Jorge Yontop de Chiclayo, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Justo me Jorge encuentro acá. Yontop, adelante. Sí, gracias. Bueno, siempre fue mi preocupación y con mucha, lamentablemente, ver que, más que todo en la agricultura familiar, la incesante aplicación de plaguicidas químicos de alto voltaje por su toxicidad en cultivos como por ejemplo tomate. Yo en estos meses últimos de este año estuve viendo muy directamente, haciendo un estudio de las aplicaciones que hacen los agricultores de insecticidas, por ejemplo, para el control de la caracha, Prodiplosis longifila, en tomate, donde hoy día aplican y mañana están cosechando para llevar al mercado y en el mismo día está en la mesa de los consumidores. ¿Cuál es la participación del SENASA en este escenario ya intolerable? Porque es obvio que mucha gente
algunos con conocimiento y otros pues sin ese conocimiento, están consumiendo constantemente estas frutas, digo yo tomates porque hay otras más, otras hortalizas, están consumiendo una gran cantidad de veneno. ¿Cuál es la participación del SENASA en este caso? Gracias, ingeniero Yontop. A ver, como se al inicio, se mostraba cuál es el rol del SENASA en el marco de una ley, el decreto legislativo 1062, y una acción permanente que cada año ejecuta a través de un plan de monitoreo donde se verifica cómo es que los productores están aplicando prácticas que finalmente redunda en un resultado de no conformidad o conformidad respecto a estos alimentos. Respecto a esos resultados, SENASA, en el marco también de su propio reglamento, implementa medidas administrativas preventivas cuando estas muestras superan los límites máximos de residuos permitidos en el país. Sin embargo, en aquellas muestras que determinan que hay presencia de sustancias prohibidas, en este caso quiere decir que son sustancias que han ingresado al país de manera ilegal, por seguramente un delito, en este caso es el contrabando, se ha creado una mesa de trabajo con SUNAT, a través de la División de Inteligencia, para articular un trabajo que finalmente llegue a una sanción a través de un fiscal para denunciar a estas personas que en este caso están atentando contra la salud a utilizar sustancias prohibidas. Mencioné también en la presentación de que este plan de monitoreo, hoy por hoy se monitorean 9.250 muestras de alimentos a nivel nacional, que es una muestra que tiene como base diseño estadístico representativo. No se monitorean a todos los agricultores, sino a una muestra de estos agricultores. Sin embargo, también señalé de que aquí en la cadena no solamente está el SENASA, sino también están los gobiernos locales, que de acuerdo a la ley son responsables de verificar y controlar la inocuidad en el punto de la cadena llamada comercialización. Hoy por hoy vemos que no se está haciendo en muchos casos y se requiere que se integre justamente este trabajo con las municipalidades para que implementen medidas para evitar que el alimento, que en este caso llegue a ser determinado en ese punto de la cadena como no conforme, no continúe su comercialización hasta que llegue a la mesa del consumidor. Es un trabajo, ingeniero Yontop, que no solamente depende del SENASA, depende también de otras autoridades que son parte de la cadena, sobre todo corresponde básicamente a que estos productores cada vez sean más sensibles y realmente sientan la importancia de producir alimentos sanos, alimentos inocuos que no afecten la salud de las personas o de los consumidores. Esto es una tarea en la cual estamos, que queremos en este caso cada vez más sumar a todos los que en este caso estamos dentro de la cadena para que dentro de sus roles se ejecute, digamos, lo que corresponde. Entonces, vuelvo respondiendo a su pregunta, de aquellos alimentos no conformes que resultan del plan de monitoreo, se aplican medidas administrativas. Pero pudieran haber productores que en este caso, que no están dentro de un plan de monitoreo, estén entregando al mercado un alimento no conforme. Entonces, corresponde que en ese punto de la cadena, con una vigilancia y un control, se evite que este alimento llegue finalmente hasta la mesa del consumidor. Para ello es importante que los gobiernos locales cumplan con su rol y que apliquen medidas, en este caso, en el punto de la cadena. Desde luego, también hay un trabajo, puedo repetir, a nivel de campo. Hablaba también de mejorar y ampliar la cobertura de personas formadas y graduadas en escuelas de campo, para que cada vez sean más sensibles en la aplicación de estas prácticas de inocuidad para garantizar justamente que el alimento no represente un riesgo para los consumidores. Incluye además la certificación de buenas prácticas agrícolas en estos predios de aquellos productores que han sido formados en escuelas de campo. José, permíteme solamente un minuto, no quiero quitar más tiempo. Otro punto creo que también es de mucha preocupación y ahí mi interés por saber cuál sería el rol del SENASA y obviamente junto con otras instituciones. Respecto a la venta de frutas o de hortalizas en los mal llamados supermercados, Totus, Metro, Bon, etcétera,
De manera que cuando uno va a comprar algo, encuentra pues papayas podridas, piñas podridas, los hongos en la papaya a plena vista de todos. Viene una persona, escoge y va dejando cada vez lo peor, pero nadie dice nada, nadie denuncia. ¿Dónde está el SENASA? ¿Dónde está la región? ¿Dónde está? Creo que me entienden este asunto. ¿Cuál es la prioridad en este punto por parte del SENASA? Bien, a ver, vuelvo a señalar que en ese punto de la cadena hay una entidad que tiene un rol específico en el marco de la ley y el reglamento de inocuidad, que es vigilancia y control. Es el gobierno local o municipalidad. Ha habido un trabajo hace unos años atrás, a través del MEP, se implementó un plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal. Se trabajó con muchas municipalidades a nivel nacional, lo que dio como resultado ahí, primero, que muchas municipalidades, de acuerdo a una tipología que estableció el Ministerio de Economía y Finanzas, hicieron una modificación dentro de la estructura orgánica de estos gobiernos locales, creando una unidad, división u oficina sanitaria encargada justamente de ir con su rol, de vigilar y controlar la inocuidad. Además, se estableció un cuadro de sanciones y de medidas a aplicar en aquellos transportistas y comerciantes de alimentos que no cumplen con prácticas, que no implementan prácticas de inocuidad o que ponen en riesgo la salud de las personas. Entonces, eso se requiere activar. Vuelvo a repetir, esa es una competencia de la municipalidad. No con eso quiero decir que no hay que hacer nada. La idea es justamente, a través de este tipo de proyectos de inversión, es integrar. Por un lado, mencionaba el tema de fortalecer capacidades en aquellos actores de la cadena para que realicen prácticas de inocuidad. Además, formar a funcionarios dentro de los gobiernos locales y regionales para que sean facilitadores de estas escuelas de campo y para que estos resultados en el tiempo se puedan mantener. Gracias, Josué. Gracias. Gracias, Josué. Nuevamente, parece ya no hubiera alguna intervención. Agradecerles a nombre del Servicio Nacional de Sanidad Agraria su presencia, su participación, y recordarles nuevamente que el correo socialización@senasa.gov.p va a estar a su servicio para cualquier duda, comentario o ampliación del tema. Nuevamente agradecerles y nos despedimos hasta una siguiente oportunidad y los esperamos en nuestras instalaciones para absolver cualquier otra pregunta que hubiera con respecto al tema. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.